Es que veis, el pueblo es que está metido en la montaña. Es que es genial, me encanta. Qué bonito. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de rutas en moto. Estáis en el canal de Custom Motovlog. Y hoy vamos a ver un pequeño pueblecito de aquí de Valencia que se llama Náquera. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Pues vamos a ir empezando. Os comento, como he cogido la carretera de Náquera 200 veces, he dicho, hoy voy a ir por mitad de los campos, a ver si llego. Y de momento, pues bueno, yo sé que estoy muy cerca de Náquera, tengo que estar muy cerca de Náquera, pero no sé exactamente por cuál de estas urbanizaciones es. Y como os tiendo a dar la turra, pues os la voy a dar mientras estoy aquí un poquillo perdido hasta que lleguemos a Náquera. Y mientras, pues os comento un poco sobre ese pueblo. Náquera es un pueblecito de unos 7000 habitantes, bastante pequeño, como es costumbre en este canal. Recuerdo que el nombre de Náquera viene del árabe y significa cueva. Espero no equivocarme en esto, pero bueno, si me equivoco siempre hay gente dispuesta a corregirme en los vídeos. Náquera está situado en lo que es los pies de la Sierra Calderona. Mira, ya estamos, es que madre mía, qué bien me guío, soy el mejor, parezco un GPS, increíble. Desde hace unos años os habéis dado cuenta que todos los pueblos en la entrada del pueblo tienen una rotonda que pone el nombre del pueblo. Yo pensaba que eso era una chorrada, pero desde que voy en moto por ahí, pues agradece, la verdad, está bien. O sea, sirve para ubicarte. Volvemos al tema. A ver, Náquera es un pueblecito que está ubicado en la parte de la entrada ya de la Sierra Calderona. Eso quiere decir que está repleto de montañas y paisajes preciosos en todo alrededor del pueblo. O sea, todos son montañas. Es una pena que cuando lo grabo en vídeo no se ve igual que en la vida real. O sea, pensad que estas montañas son bonitas. Espero que se vea así de guay en el vídeo, pero si no, hacedme caso a mí. Así que está repleto de senderos, rutas de senderismo. Y al igual que os comenté en el pueblo de Olocau en su momento, si tú te metes en lo que es la web del ayuntamiento de Náquera, hay un montón de rutas de senderismo que están preparadas ya con su mapa, su PDF, divididas por dificultad, kilómetros, para que tú solo te descargues la ruta, vengas aquí al pueblo y ya sabes de dónde empezar, de dónde terminas, por dónde tienes que ir, cuántos kilómetros vas a hacer. Y como te digo, todo por la parte baja de lo que es la Sierra Calderona. Sitios muy bonitos, con montaña que parece prácticamente virgen. Es el típico sitio donde la gente de alrededor suele venir a pasear con el perro por la montaña. Está muy bien, o sea, de verdad que me gusta bastante. Náquera tiene varios sitios que son típicos de turismo, como prácticamente todos los pueblos que hay por aquí. Está lleno de yacimientos históricos muy interesantes, muy guays, que tú puedes visitar. Pero por lo que es más famoso el pueblo desde hace ya unos pocos años, es por un asador que se llama El Pastoret, en el que viene mucha gente en bici a hacer la ruta por la zona de Náquera. Como os comento, es un sitio muy bonito que está en mitad de la montaña, es muy apetecible venir aquí. Y termina la ruta en el asador que os comento. ¿Qué tiene en particular el asador? Pues el tamaño de los bocadillos que te pone. Pues como mi brazo serán más o menos, y no os exagero, la verdad. Son unas brutalidades con las cuales yo nunca he sido capaz de comerme uno, y si me apuras medio tampoco. Yo las veces que he ido me he pedido tostadas. Pero como sé que los que veis esto normalmente sois de muy buen comer, mi recomendación es esta. Si os apetece un día de montañita que termine en un sitio que vais a comer súper bien y además barato, porque el bocadillo es gigante pero no tiene un precio caro para nada, os podéis venir aquí a Náquera, os bajáis una de las guías del ayuntamiento que hay para hacer senderismo, salís a hacer vuestro paseíto, el que os guste, el que no, que venga en moto, venga en bici, y luego a almorzar al Pastoret. Si sois muchos, llamad a reservar porque, como os comento,
está muy bien, está genial y se suele llenar. Así que tener la previsión de llamar antes y ya está. Una última cosa antes de irme y antes que se me olvide. Hay varios caminos para venir aquí a Nájera. El típico es el venir desde Vétera, que la carretera está muy bien, está muy guay. Pero si os venís por la parte de Serra o por alguno de los otros puertos de montaña que hay, tened mucho cuidado. Por una parte suele haber muchos ciclistas, lo cual está muy bien, pero es bastante peligroso porque no hay mucha visibilidad. Y por otra parte hay gente que va por esas zonas muy rápido, muy a todo trapo, y puede ser un poco preocupante y peligroso. Así que si no venís por los caminos típicos, y si venís pues también, la verdad que no viene mal, tened cuidado, ¿vale? Y pues eso, sin más, esto va a ser todo. Me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, soy la voz en off. A ver, para cuando he empezado a editar este vídeo, he ido a la página del ayuntamiento a buscar rutas de senderismo y no sé por qué no las encuentro. No sé si las han cambiado de sitio, si las vi en su momento en otra página y me confundí, no lo sé. De todas formas, aprovecho este pequeño desliz para introduciros una página que es muy interesante para el tema de rutas. Se llama Wikiloc y en esa página hay un montón de rutas subidas por personas que las han hecho con fotos, guías, mapas GPS que te dice de dónde salir, qué tienes que ver, a dónde vas a llegar, dónde tienes que descansar y está muy guay. Os lo enseño aquí en pantalla. Y aquí tenéis un montón de rutas de Nájera, incluido las rutas que yo había visto y os quería enseñar en la página del ayuntamiento. Así que las rutas las tenéis igual, pero en esta página de Wikiloc. Y para futuras veces, si queréis buscar rutas de senderismo en algún sitio o incluso rutas de bicicleta, porque también las hay, echad un vistazo a esta página. No me pagan ni nada, es solo que es una página que va bien, funciona guay y me gusta las rutas que tiene porque tiene además fotos, opiniones de gente y es bastante útil. Así que ahora sí, me despido ya de vosotros y que os vaya bien. Chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.